motivo de debate público porque la Corte Constitucional echó abajo las enmiendas constitucionales que también denominaba a la comunicación como servicio público. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Buenos días. Siempre es un gusto estar aquí y compartir con su audiencia y con ustedes. Doctor, lo hemos invitado, como ya dije en principio, usted fue parte de una comisión que trabajó en la Asamblea Nacional la actual ley de comunicación que está vigente y que se estipuló en el texto a la comunicación como servicio público y que ahora, conforme ya el dictamen de Corte Constitucional, la misma que aprobó en 2015 unas enmiendas constitucionales, echa abajo y deja sin piso ese concepto de servicio público. ¿Cuál es su primera reacción en torno a esto, doctor? Por favor. A ver, varias cosas. La primera, hay que entender que la Corte Constitucional no ha cuestionado el fondo de la disposición que dice en la Constitución que la comunicación es, además de un derecho, porque es un derecho humano fundamental, además de un derecho humano fundamental, un servicio público. No hay ningún pronunciamiento de la Corte Constitucional, ni siquiera de la Relatoría, que cuestione este hecho, este concepto. Lo que dice la Corte Constitucional es que las enmiendas aprobadas en diciembre de 2015 por los legisladores en aquel momento fueron aprobadas con un procedimiento legislativo que no era adecuado para una reforma de tan alto nivel. En efecto, la votación se realizó por el paquete de enmiendas en la totalidad a petición de un asambleísta, y la Corte considera que esa no era la forma correcta de aprobar las reformas, pues de esa misma Corte, como usted bien ha dicho, analizó el contenido material de las enmiendas y analizó la propuesta de constitucionalidad de fondo y estaba de acuerdo con ella. Lo que ahora parece no estar de acuerdo y que por eso declara su inconstitucionalidad es por la forma en que se votaron las enmiendas, más no por el fondo. ¿Y eso para usted es legal y legítimo? A ver, mire, las leyes son la expresión de la correlación de fuerzas que existen en los estados. Me parece que la correlación de fuerzas ha cambiado notoriamente desde el gobierno pasado al gobierno actual. Siempre, en todos los temas, pero sobre todo en los temas de comunicación, hay muchos actores involucrados. Los propios medios de comunicación, y entre los medios de comunicación no todos son iguales. Hay grandes medios de comunicación, hay medios de comunicación de tamaño mediano, y hay pequeños medios de comunicación, locales, provinciales, algunos incluso artesanales. Están los medios comunitarios también, están los actores institucionales, están las autoridades públicas de alto nivel, están los organismos de control, están las instituciones que ayudan a crear opinión pública como la propia iglesia o las iglesias. Todos ellos tienen intereses en los medios de comunicación y en lo que los medios de comunicación lanzan al aire para construir, para ir formulando la opinión pública, la opinión de los ciudadanos. Este debate no es fácil, está cruzado por esa correlación de fuerzas. Lo que entiendo o puedo entender de sus explicaciones es que la aprobación de las leyes obedece al poder de turno. Sí, en cierta medida sí. Se supone que los poderes de turno tienen que respetar un conjunto de normas establecidas por el propio Estado de Derecho para modificar las leyes. Sin embargo, lastimosamente el Ecuador en el último periodo no ha sido riguroso con el respeto al Estado de Derecho. Hemos tenido muchas excepcionalidades. A algunos les parecen magníficas esas excepcionalidades y a otros les parecen que esas excepcionalidades, esos saltos a la ley, lo que hacen es deteriorar la institucionalidad y crear una sensación de que el poder lo puede todo. La única forma de controlar el poder es el Estado de Derecho, es decir, guiarse, actuar con las reglas preestablecidas en el Estado, incluso para modificar el derecho. Pero ahora hay muchos saltos poco explicables, difíciles de fundamentar. Juristas de todas las tendencias están señalando que muchas autoridades públicas están cometiendo ciertos errores al momento de tomar sus decisiones e incluso al momento de modificar normativa existente. Doctor Jurado, pero en el caso de la comunicación como servicio público, un derecho fundamental del ser humano, ¿se está fundamentando este tema para que no sea considerado como servicio público en los instrumentos inclusive internacionales? Así lo puntualizó el relator de la CIDH que estuvo en la Asamblea Nacional, el señor Edison, se me escapó el apellido, Lanza, el señor Edison Lanza,
Pública, sustentándose en instrumentos internacionales, doctor. A ver, vamos a ver lo que dijo textualmente el documento presentado por el relator Edison Lanza en relación a este tema. Él dice, en este informe presentado el 25 de julio a la Asamblea Nacional bajo el título de Análisis de la Ley de Comunicación, dice, la Relatoría Especial también celebra como una modificación necesaria y positiva la nueva definición de medios de comunicación que introduce el artículo 4 del texto y la supresión de la naturaleza de servicio público de la ley vigente, que atribuye a la comunicación y a quienes prestan servicios de comunicación. Al respecto, dice, la Relatoría había expresado lo siguiente, este es el parecer de la Relatoría, el parecer oficial. Según la jurisprudencia interamericana, las diversas manifestaciones de la libertad de expresión, que incluyen el ejercicio del periodismo, la expresión escrita, artística o simbólica, entre otros, no pueden concebirse meramente como la prestación de servicios públicos, porque están vinculados a un derecho inherente a todo ser humano. Muy bien. Lo que dice el pronunciamiento de la Relatoría es: son ante todo un derecho humano, la libertad de expresión y las manifestaciones artísticas y la libertad de pensamiento son ante todo un derecho humano y no pueden concebirse meramente como un servicio público. Lo que quiero decir es que son ambas cosas. Yo quisiera contarle a su audiencia qué es un derecho y qué es un servicio público. Por favor. Un derecho es una declaración jurídica que consta en la ley y que tiene unos alcances y unos obligados y unas obligaciones. Entonces, los derechos son potestades que los ciudadanos tienen y que a su vez crean obligaciones para entes estatales o para entes de mercado o para otros ciudadanos. Cuando los derechos son declarados, por sí mismos no pueden ser disfrutados efectivamente en la vida cotidiana, porque solo son una declaración. Para que un derecho pueda ser disfrutado cotidianamente, es indispensable que los ciudadanos accedan al conjunto de bienes y servicios públicos que concretan el ejercicio de ese derecho. Por eso, todo derecho humano precisa de un conjunto de bienes y de servicios públicos para poder ser ejercido cotidianamente. No hay un solo derecho humano que no cumpla esta condición. Piense usted en el derecho a la educación. ¿Qué pasaría si solo declaramos el derecho a la educación, pero no hay escuelas ni profesores que presten el servicio público, ni bienes como los pupitres o los propios edificios en que los estudiantes puedan acudir a recibir ese servicio? Es una vinculación obligatoria, entonces. Es la forma concreta en que se ejerce el derecho. Ahora, los prestadores de los servicios públicos pueden ser prestadores privados, prestadores públicos o prestadores comunitarios. Esto pasa en absolutamente cualquier derecho. Piense en el derecho a elegir y ser elegido. ¿Qué pasaría si no tuviéramos recintos electorales, papeletas electorales y un proceso, un servicio que nos permitiera acceder a votar? ¿Qué pasaría si no tuviéramos el servicio de justicia electoral que nos permite dirimir los desacuerdos en materia electoral y por lo tanto saber quién es el legítimo ganador de una elección, por ejemplo? No hay derecho que pueda ejercerse cotidianamente sin la presencia de un servicio público que lo haga efectivo. Doctor, permítame hacer una ligera pausa para retornar y también tocar el tema de la Ley Orgánica de Comunicación en otro aspecto que ha generado mucho debate y que también se creó en esa Ley de Comunicación como es la Supercom 732. Gracias por acompañarnos. Retomamos el diálogo con nuestro invitado, el doctor Rommel Jurado. Antes del corte decía, doctor, la Ley Orgánica de Comunicación que está en el debate en la Asamblea Nacional para reformas de esta normativa legal establece, entre otras cosas, la eliminación de Supercom, que en el gobierno de Rafael Correa Delgado se tornó clave para algunos sectores políticos, y silenciar aparentemente a medios de comunicación. ¿Cuál es su criterio? A ver, yo he dicho reiteradamente que creo que la Superintendencia de Información y Comunicación, en el diseño jurídico que estuvo en la ley, cumple un papel supremamente importante y está bien diseñado, porque mire, hay tres grandes competencias que tiene la regulación en materia de comunicación. La primera competencia es hacer normativa secundaria.
La segunda competencia es hacer política pública para que los derechos de la comunicación puedan ser ejercidos. Y la tercera competencia es ejercer control y protección de los derechos de la comunicación. Esta última competencia, ejercer protección y control de los derechos de la comunicación, era la que ejerce o es la que ejerce todavía la Superintendencia de Información y Comunicación. Las otras dos competencias las ejerce el CORDICOM. No se pueden mezclar las tres competencias porque habría un conflicto de intereses. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en términos de diseño jurídico era correcto entregar la competencia a un órgano administrativo, se llame como se llame, para hacer control y protección de derechos. Y separar esa competencia en las otras dos competencias en otro órgano administrativo que se dedique a regulación secundaria y política pública. El problema con la Supercom es que creo que en la mayoría de los casos jugó este rol. Sin embargo, controlar y proteger los derechos de la comunicación frente a medios de comunicación muy poderosos puede ser complejo. ¿La Supercom se arrogó funciones de la CORDICOM de alguna forma? Desde mi perspectiva, no. Lo que hizo es enfrentar grandes poderes mediáticos y alinearse, en ciertos casos, con la perspectiva política que el gobierno anterior tenía sobre esos grandes medios de comunicación. ¿Respondía al poder de turno? No, yo lo que creo es que se alineó en determinados casos con la perspectiva del Ejecutivo. Y eso hizo que frente a la ciudadanía y frente a estos grandes medios de comunicación, la superintendencia y su titular, Carlos Ochoa, se conviertan en objetivos políticos, porque entendían que eran jugadores políticos, estaban recibiendo golpes políticos, eran jugadores políticos, iban a atacar políticamente a estos actores. Creo que el presidente Moreno no quiso heredar ese conflicto y prefirió entregar la cabeza de Ochoa a los medios de comunicación, y la Superintendencia de Comunicación ha preferido eliminarla porque entiende que le genera más conflictos que las soluciones o aportes políticos que podría obtener. Pero eliminar una entidad como Supercom no debe obedecer en su análisis a presiones, sino al funcionamiento y a los resultados que entregue. Mire, desde mi perspectiva, la política en el Ecuador no está madura. La madurez política implica vamos a respetar las reglas del Estado de Derecho para hacer las modificaciones que creamos conveniente. Para eso hay que ganar las elecciones y para eso hay que tener mayorías sólidas. Así funciona la institucionalidad en un país moderno, sólido, consolidado. Pero en nuestro país las mayorías políticas son endebles, son frágiles, cambian con mucha facilidad. Los intereses económicos, políticos y sociales se imponen al Estado de Derecho, se saltan las reglas del Estado de Derecho. Me parece que al proponer la disolución de la Supercom, lo que hace el presidente de la República, que fue el que tuvo la iniciativa para presentar este proyecto de ley, es proponer un salto político casi a la experimentación en regulación. Salta al vacío, hace un gesto que le gusta a algunos ciudadanos, que le gusta a los medios de comunicación, que le gusta a ciertos actores económicos. Hace un gesto de acercamiento fuerte hacia los medios de comunicación, porque siente que los medios de comunicación tenían una tensión grandísima con la Supercom. ¿Y que este sector y otros sectores políticos en este análisis sostienen al gobierno? De alguna manera creo que sí, porque, mire, vea usted las noticias, cómo se hace la proyección pública del gobierno. En términos generales, hay un tratamiento beneficioso, digamos, de la actuación del gobierno, sobre todo en determinados periodos. Ajá. Piense usted cuando se lanza la propuesta de ley de comunicación, haga una medición de cuál es la percepción que los medios de comunicación proyectan sobre el gobierno, es decir, cuántas noticias favorables, cuántas noticias contrarias o críticas y cuántas noticias neutras se lanza sobre la actuación del presidente de la República. Doctor, buenos días. Esto también es resultado de que todavía no se esclarece o no han sido ya entregadas, por ejemplo, las frecuencias a nivel nacional de los medios de comunicación. Y se adquiere este tipo de posturas. Sí, ese es otro problema. Mire, quisiera terminar con el tema de la Supercom. Lo que quiero decir en términos sintéticos es que la Supercom se convirtió en un problema político y también en un objetivo político. La forma de saldar el problema y no heredar el objetivo político conflictivo ha sido proponer una reforma que desaparece a la Supercom, pero que entrega
posiblemente a la Defensoría del Pueblo una serie de potestades muy interesantes. Y yo creo que aquí ha habido una voluntad de proteger los derechos de la comunicación muy fuerte. Porque cuando se le dice a la Defensoría del Pueblo que podría tener capacidad restitutiva de derechos, protectora de derechos, la obligatoriedad de patrocinar constitucionalmente las acciones de los ciudadanos en contra de los medios de comunicación y la obligatoriedad de remitir a los jueces las violaciones de los derechos de la comunicación que además puedan consistir en delitos o infracciones civiles, se le está dando un gran poder a la Defensoría del Pueblo. ¿No se transfiere las facultades de Supercom a Defensoría del Pueblo? Es decir, Defensoría del Pueblo no se convierte en una mini Supercom. Mire, la Defensoría del Pueblo es una institución mucho más poderosa que cualquier superintendencia. Le están dando unas potestades, al menos en el proyecto de ley, enormes, mucho más grandes que las que tenía la Supercom. Pero todavía eso en el debate no se define, porque al principio parecía que era buenísimo lo que había pasado, eliminar la Supercom, pero parece ser que actores de todo tipo se están dando cuenta que estas potestades que el proyecto de ley propone para la Defensoría del Pueblo son de una enorme capacidad, de un enorme poder, y que no va a ser tan fácil lidiar con la Defensoría del Pueblo, tanto que la propia Defensora del Pueblo no las quiere recibir. Claro. Frecuencias, decía mi compañero. Mire, el tema de las frecuencias otra vez es un tema en el que hay que mirar los actores que intervienen. Usted tiene por una parte unos actores comunitarios que, aliados al gobierno de Rafael Correa, promovieron la idea de que la distribución equitativa de frecuencias es equivalente a la de distribución igualitaria de frecuencias. Y por mandato de la ley lograron obtener un 34% de las frecuencias. Sin embargo, el proceso de entregar esas frecuencias siempre es conflictivo, porque no olvide usted que el 87% de las frecuencias en promedio estaba en manos privadas. Así es. Entonces había que quitar a alguien para dar a otros. El gobierno tuvo muchos problemas para hacer esto y lo que hizo es multiplicar las frecuencias. Redujo los ámbitos de las frecuencias y multiplicó el número de frecuencias con la idea de poder repartir más. Ahora se habla de la posibilidad incluso de multiplexar las frecuencias para tener más espacio que redistribuir y que nadie tenga que perder lo que ya tiene. Es un problema supremamente complejo, entre otras cosas porque la aspiración de los actores comunitarios es legítima, lo cual no significa necesariamente que tengan la posibilidad y la capacidad de efectivamente gestionar este gran número de frecuencias. Y también es conflictivo porque los que tienen ahora las frecuencias no quieren perderlas, se han sometido a un proceso de trabajo al interior de sus propias organizaciones para mejorar sus proyectos comunicacionales, han hecho un proceso de concurso también en el cual han pulido muchos de sus proyecciones comunicacionales e incluso ajustado sus gestiones empresariales. No sabemos qué va a pasar con esto, el concurso está por ahora suspendido y digamos que los radiodifusores y los encargados de los canales de televisión que usan frecuencias están a la expectativa de cuál sea la posición definitiva del gobierno en este tema. Hay mucha tela que cortar, seguiremos conversando, mi estimado doctor, le agradezco, muy amable. El doctor Romer Jurado, jurista, hablando sobre la ley de comunicación y la comunicación como servicio público.